Queridos amigos de la hora, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de entrevistas de este diario. Estamos saliendo por toda Colombia, el doctor Álvaro Uribe. Bienvenido, presidente Uribe, a Diario La Hora. Muchas gracias, Jan. Muchas gracias a usted, a los directivos, a todo su equipo periodístico y a la hermana, a la ciudadanía de la hermana patria ecuatoriana que a esta hora nos escucha. Perfecto. Mil gracias a usted por atendernos, presidente. Bueno, una rápida presentación. Presidente Uribe, una persona muy querida en su país, todavía muy respetada, su palabra tiene un peso enorme en la política de los vecinos, justamente de los vecinos colombianos, tiene 71 años, él es de Medellín, abogado, empresario político, fue presidente desde agosto del 2002 hasta agosto del 2010, enfrentó el crimen organizado como nadie, y por eso lo recordamos mucho también en Ecuador. Enfrentó el narcotráfico, el crimen organizado, la crisis económica y política con la que recibió su país en esa época. Además, hay algo muy interesante y de eso lo vamos a preguntar. Él mismo lideró operaciones militares que golpearon a los grupos criminales. Una de las que conocemos muy bien en Ecuador es la Operación Fénix en febrero del 2008 y que causó un problema, pero a la larga creo que estamos viendo que esa, digamos, mano firme del presidente Uribe pues, tiene una consecuencia bastante positiva. Ecuador, como usted sabe, presidente, vive una crisis de seguridad inédita y por eso lo invitamos. Son 45 homicidios por cada 100.000 habitantes hasta diciembre del 2023. En zonas como Esmeraldas, que me imagino que usted sí conoce, llegaron hasta 81 homicidios por cada 100.000 habitantes a finales del año pasado, lo cual le convierte en una de las zonas más peligrosas del mundo. Ahora, usted, y sobre eso le vamos a plantear las preguntas, presidente, para enfrentar esa crisis que usted recibió, usted hizo una combinación de tres cosas: ofrecer seguridad, dar economía, facilidad a la empresa privada, la creación de empleo, pero sobre todo políticas sociales, en algo que usted llamó la política de seguridad democrática y en otras ocasiones también la economía fraternal. Bienvenido nuevamente, presidente, y así empezamos. 81 muertes, homicidios en Esmeraldas, una sola que está pegada, obviamente, a su país y donde está cruzando el narcotráfico y regresó a tener mucha presencia. ¿Cuál es su lectura de este cambio? ¿No es el mismo tipo de narcotráfico que usted enfrentó, presidente? Jan, el narcoterrorismo no respeta fronteras ni respeta la ley. Hay una vieja teoría equivocada, decía, no déjenlos, que ellos se matan entre ellos. Pero quienes hablaban de esa teoría sí. Quienes hablaban de esa teoría ignoraban que la capacidad y la vocación del narcotráfico de invadir toda la sociedad no tiene límites. No, entonces empiezan en un negocio que parece aparte de la sociedad, de las instituciones del Estado, pero van queriendo someter a toda la sociedad, a todas las instituciones del Estado. Si un juez no les da gusto, pues lo matan. A un legislador le dicen, usted tiene que tomar esta decisión o de lo contrario se muere, etcétera, etcétera. Segundo, eso se da en unos periodos de tiempo, no nace de la noche a la mañana. Pero yo no quiero avanzar con usted sin hacer una aclaración, siempre la repito. Le tengo que decir al hermano pueblo ecuatoriano que cuando yo asumí la responsabilidad ordené el bombardeo al campamento de Raúl Reyes de la FARC. Nunca fue contra el hermano pueblo ecuatoriano, menos para invadir Ecuador. Quien invadía Ecuador era el grupo terrorista de la FARC. Desde allí
coordinaba secuestros. Y cuando nosotros logramos abatir a Raúl Reyes, que estaba invadiendo la selva ecuatoriana, a los 2 meses se pudo liberar a Ingrid Betancourt sin disparar un tiro. Se pudo liberar a 3 norteamericanos y se pudo liberar a muchos colombianos secuestrados. Muy bien, presidente. La última parte, no sé si usted sí me escucha. A usted le tengo silenciado. Bueno, enseguida resolvemos. Hasta tanto podemos avanzar con la consulta. Justamente en esa línea, presidente, mire, en esa época estaban al borde de la frontera norte, ¿no? En Angostura. Ahora, hace una semana, el ejército ecuatoriano encontró un campamento de las FARC a 150 kilómetros más o menos de la frontera norte para nosotros, por el lado de Sucumbíos y Putumayo, el departamento de Putumayo. Además, ha encontrado a líderes, por ejemplo, de estas disidencias, ¿no es cierto? Las llamadas disidencias, no sé si usted está de acuerdo con ese nombre, pero las disidencias del Frente Oliver Sinisterra, por ejemplo, el gringo estaba acá en Ibarra, en Imbabura, y a él lo he encontrado incluso hasta en Azuay, en la Sierra Centro. Presidente, penetraron estas mafias acá al Ecuador. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Esto tiene una competencia también las autoridades de su país? ¿Cómo lo ve? Lamentablemente no le escucho, presidente. Tenemos un inconveniente con el audio. No. No, tampoco, presidente. Qué pena. Tal vez si usted ingresa nuevamente a la reunión, le agradecería mucho, presidente. Muy bien. Bueno, queridos amigos, estamos con el presidente Álvaro Uribe, estamos resolviendo un problema técnico con su micrófono, pero hasta el momento, pues, él ha dado un contexto histórico y su visión acerca de lo que pasó en febrero del 2008, cuando él mismo ordenó el ataque al campamento de Angostura de las FARC, que estaba pues liderado por Raúl Reyes en la época de Rafael Correa. Esto sucedió en febrero de 2008 y él dice que esto fue beneficioso para su país porque luego pudo liberar a 4 personas, entre ellas a Ingrid Betancourt. Además ha dicho pues que esta época es absolutamente distinta, ¿no es cierto? El terrorismo, dice el narcoterrorismo, como él los explica, pues no respeta fronteras. Y hasta pues el problema técnico, le había mencionado lo que pasó la semana pasada. Nuestras Fuerzas Armadas del Ejército Ecuatoriano encontró un campamento de las FARC en la provincia de Orellana, precisamente a unos 150 kilómetros de la frontera. Presidente, creo que ya lo tenemos. ¿Me escuchas ahora sí? Ahora sí, perfecto. Muy amable. ¿Hasta dónde me escuchaste? Esto de los... Retoma la entrevista. Maravilla, presidente. Mire, le consultaba acerca de cómo nos penetró en Ecuador las FARC, los disidentes llamados del Frente Oliver Sinisterra. ELN tiene presencia en varias provincias, Imbabura, Azuay, incluso al lado de la minería ilegal. Entonces, yo le consultaba si es que cree que hacer esto una amenaza regional, también hay un papel de los estados vecinos, como en el caso de usted. Entonces, ¿cómo se debe enfrentar? Mire, Jan, yo recuerdo, nosotros tuvimos muy buen entendimiento con el presidente Noboa, con el presidente Gutiérrez, con el presidente Palacio, Alfredo Palacio. Dificultades muy grandes con el presidente Correa. El presidente Correa decía que él lindaba no con Colombia, sino con la FARC. Y las cosas que denunciamos en su momento mostraron que eran una realidad. Yo diría que
cuando se tienen complicidades o no se enfrenta, estos grupos abusan y van entrando más y más al país. Por eso a mí me duele mucho la situación de Ecuador, como grave está la de Colombia. Es que aquí desde el año 2013, cuando en el año 2013 nosotros teníamos 42.000, 48.000 hectáreas de droga. El país iba camino a eliminar la droga, pero el gobierno Santos le aceptó a la FARC que la droga y el secuestro, en el caso de la FARC, eran delitos políticos, porque se consideraba que era para financiar la rebelión, que no tendrían cárcel ni extradición, que no habría fumigación para la erradicación, que la erradicación manual sería voluntaria y que podían ser políticamente elegibles. Ahí se presentó un punto de regreso y se pasó de 42, 48.000 hectáreas a 220.000 que recibió el presidente Duque, quien encontró dificultades constitucionales para enfrentar el problema. Desaceleró el crecimiento, pero no lo eliminó. Quedaron al final de su gobierno 240.000 hectáreas. Se supone que hoy hay más de 300.000. Anoche yo le decía a un grupo de parlamentarios de los Estados Unidos, ¿qué paz va a haber si se desmovilizan unas personas, pero mientras esté el negocio, entran otras personas a reemplazarlo con otro problema ya? Hoy hay unas zonas colombianas, y esto no empezó ahora, viene por allá desde el año 2013, donde el Estado de Derecho, el Estado colombiano ha perdido su soberanía. La soberanía la ejercen grupos criminales, narcoterroristas, que tienen allí el poder eficaz. O sea que aquí estamos ante otro riesgo muy grande, que no es solamente el combate al Estado, sino el desplazamiento del Estado democrático. Perfecto, presidente. Ahora, en esa línea, mire, aquí, por ejemplo, se adoptó una medida muy radical y que está resultando a la larga pues bastante beneficiosa. Se decretó el estado de excepción y se les calificó de terroristas a estos grupos que estaban haciendo desmanes, ¿no? O sea, les llaman ya algunos especialistas carteles ecuatorianos, los lobos, los tiguerones, los choneros, en fin. Ahora, esta intervención de Fuerzas Armadas, usted que conoce, que es un conocedor, que ha participado, que es más, que ha liderado operaciones como no solamente la de Fénix, sino otras más, ¿cuál es el beneficio y cuál es el riesgo de este tipo de intervenciones de Fuerzas Armadas que pueden ser permanentes? ¿Cuál es su lectura ahí, presidente, para enfrentar a estos narcoterroristas? Ya cuando nosotros asumimos, las carreteras colombianas estaban suspendidas por los retenes de grupos terroristas. Más de 300 alcaldes de un total de 1.100 municipios de Colombia no podían atender sus municipios porque estaban presionados por los grupos terroristas, amenazados. Entonces nosotros tomamos decisiones, la decisión de la seguridad, pero como los temas de seguridad no habían tenido buena acogida en el pueblo colombiano y los había desacreditado la política de seguridad nacional de algunos dictadores latinoamericanos, la política nuestra fue de seguridad democrática, a tal punto que los jefes de la oposición tuvieron las mismas garantías que tuvieron mis más cercanos colaboradores. Jefes de la oposición eran en su momento el actual presidente Gustavo Petro, la senadora fallecida Piedad Córdoba, etcétera. Seguridad democrática. Los periodistas de las regiones colombianas estaban muy amenazados. Nosotros empezamos a recuperar la libertad para ellos. En Colombia asesinaban 17 periodistas al año. El último año de nuestro gobierno habríamos querido 0, asesinaron 1. Asesinaban 170 líderes de los trabajadores, habríamos querido 0. En el último año de nuestro gobierno, 14. Y hubo una gran reducción del narcotráfico. Pero hay elementos muy importantes. Primero, esa política hay que volverla sostenible.
Para volverla sostenible, nosotros encontramos fuentes de financiación. Derramamos un impuesto a los sectores ricos del país y ellos crearon un comité que vigilaba el manejo de ese dinero. Eso nos ayudó a hacer sostenible esa política. Pero además, la complementamos con una política de promoción del emprendimiento privado, con estímulos tributarios, una ley de estabilidad en las reglas de juego y con unas políticas sociales. Porque si uno llega, la idea nuestra era si llegamos a una región solamente con soldados, pero no llegamos con unas políticas sociales, pues al principio hay mucho aplauso a los soldados, pero después los ciudadanos en pobreza, al no ver políticas sociales, se fatigan, se desesperan. Y entonces, para poder garantizar esas políticas sociales, estimulábamos el emprendimiento privado con estímulos tributarios, con una ley de estabilidad, con un discurso político pro empresa privada. Y redujimos sustancialmente el tamaño del Estado. En el gobierno nuestro, las reducciones del Estado burocrático representaron más o menos 6 puntos del PIB. Yo terminaría esta pregunta con lo siguiente ya. Durante esos 2 gobiernos, Colombia no quedó convertida en un paraíso, pero avanzamos, mejoramos la seguridad, mejoramos la economía y redujimos la pobreza y se redujo mucho el tamaño del Estado. Hoy veo yo esto con preocupación. A ratos digo, todo se perdió. Lo único que me alegra, y el año pasado hice una campaña muy intensa, estuve 13 meses recorriendo a Colombia después de que nos derrotaron al partido en el año 22 y me complacía, me reconfortaba que los colombianos aprendieron a reclamar seguridad. Antes temían la inseguridad, pero no reclamaban seguridad. Presidente, usted justamente no ha abandonado la política, ¿no? Es decir, no es un analista únicamente, sino todo lo contrario, usted es un protagonista, sigue siendo un protagonista y, como decíamos en la introducción, muy querido. Pero, presidente, en esa línea, cuando un mandatario, un político con mucho peso tiene que aplicar también las políticas sociales, ¿por dónde empezar? ¿Qué es lo que usted consideraría para empezar un plan no solamente de mano dura militar, sino también, pues como usted en algún momento calificó, esta economía fraterna? ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros le voy a mencionar algunas políticas sociales. Aumentamos la cobertura de salud. Yo había creado años atrás la ley y el país pasó a tener una cobertura de más del 90, hoy es del 98%. Ojalá el gobierno nacional no haga el daño que está proponiendo. Todos los sectores pobres sintieron que podían tener salud subsidiada. Enseguida logramos una idea que había tomado mi antecesor del presidente Cardoso de Brasil, de la Bolsa Cola. Nosotros tuvimos 2.600.000 familias pobres de Colombia que se les daba un apoyo para garantizar la alimentación y la asistencia de sus hijos al colegio. Aumentamos mucho el crédito popular. Yo hacía ese trabajo todos los sábados. Teníamos un gran diálogo con los ciudadanos. Yo pasé todos los sábados del gobierno y parte de los domingos en diálogos con las comunidades. En la frontera con Ecuador estuve muchas veces. Entonces era la política de seguridad democrática, la política de promoción de inversión, la política social, el diálogo con los ciudadanos. Al principio me preguntaban, Uribe, ¿y cuánto se demora esta política para generar resultados? Yo dije, no puedo responder, no me puedo comprometer, pero ustedes van a ver al gobierno haciendo esfuerzos todos los días. Creamos las victorias tempranas. Por ejemplo, volcamos las Fuerzas Armadas a las carreteras para que los colombianos pudieran volver a discurrir por las carreteras de la patria. Y hay una cosa que la recuerdo con mucho entusiasmo. Logramos que regresaran los cruceros del Caribe a Cartagena. Yo me comprometí directa y personalmente que les daríamos seguridad. Y estaba yo allí esperando que llegara el primer crucero.
y estaba en la parte exterior del puerto y sobre una columna puse mi nombre y mi teléfono. Y le dije al ministro de Turismo, haz lo mismo, mi presidente, no nos dejan tener vida llamándonos. Y le dije, hay que construir confianza, que todos estos visitantes tengan confianza en Colombia y en el gobierno de Colombia. Recibí la llamada de 12 señoras alemanas turistas quienes se quejaban porque unas nativas de Cartagena les habrían cobrado $50 por hacerles unas trenzas. Muy bien, presidente. Vamos a ir realizando esta entrevista con unas 3 preguntas últimas y muchísimas gracias por atendernos, presidente. Usted habla del sector empresarial y el papel del sector empresarial en un país es fundamental. Hay gratos recuerdos en Ecuador de el comportamiento del sector empresarial en Bogotá, en Medellín, ¿no es cierto?, en el Caribe colombiano. Pero en este contexto nuevo que usted también acaba de perfilar, ¿cuál es el rol que tiene que cumplir el sector empresarial, los gremios, que son muy poderosos a veces y algunas veces también son amantes de los privilegios, presidente? Tienen que hacer esfuerzos, el gobierno les tiene que dar condiciones y ellos tienen que crecer. En nuestro gobierno hicieron un esfuerzo, pagaron el impuesto a la seguridad. Yo nunca hablé de guerra. Dije, pero ¿por qué le vamos a dar entidad legitimante a unos terroristas? La guerra necesita alguna legitimidad entre los contendientes. Yo hablé de seguridad democrática. Entonces les dijimos, ustedes tienen que ayudar a pagar la seguridad. Les derramamos el impuesto a la riqueza. Pero para que no hubiera duda sobre la aplicación de esos recursos, se creó un comité del sector privado que los vigilaba. Y también les dimos, yo no bajaba impuestos, pero incentivos. Si ustedes invierten en un cultivo de tardío rendimiento, tienen 10 años de exención tributaria en los primeros 10 años de producción del ciclo productivo. Si ustedes invierten $100 creciendo su empresa, tienen derecho a una deducción de 30. Esto es, esfuerzos y al mismo tiempo condiciones. Se le pedían esfuerzos al sector privado y se le daba condiciones para que creciera la economía, que era lo que nos hacía sostenible, la política social y la concordancia de la economía, una mejor política social. Todo eso ayudaba a que la política de seguridad fuera teniendo éxito, paso a paso. Resolver eso de la noche a la mañana es imposible, era imposible en un país como Colombia con esas dificultades, pero había que mostrar un pequeño progreso todos los días. ¿Cómo les convenció para que se unan, presidente, a los empresarios? No, yo creo que ellos veían que el gobierno hablaba y ejecutaba. Entonces, ellos veían que el gobierno era un gobierno serio, que generaba credibilidad. Perfecto. 2 últimas consultas, presidente. Usted tiene una experiencia enorme de relacionamiento con los Estados Unidos. ¿Qué se le debe pedir a Estados Unidos en este contexto tan complicado del narcoterrorismo? ¿Cuáles pueden ser los límites de la ayuda que pueden darnos en la región también? Y con qué, en dónde nosotros tenemos que ponerle muchos más, porque la intervención estadounidense o las ayudas, pues, no son para siempre, presidente. Jan, el Plan Colombia ayudó mucho. Entre otras cosas, Colombia hoy todavía tiene estos problemas y grandes, porque el gobierno Santos, que me había ayudado como ministro a negociar la extensión del Plan Colombia, él la canceló. No la dejó, estaba ya en un acuerdo con Estados Unidos que necesitaba una ley ratificatoria en el Congreso y Santos no presentó la ley por complacer a Chávez, por complacer a Castro, por complacer a la FARC. Con eso que hubiéramos hecho, el país hoy no tenía narcotráfico.
fue una gran ayuda a Estados Unidos. Hace poco decía yo en Estados Unidos, mire, ustedes, nosotros somos productores, exportadores y tenemos un problema creciente, muy grave, consumo. El consumo que tienen algunas ciudades colombianas es alarmante ya, alarmante. Y la violencia alrededor de esa distribución, de ese microtráfico de drogas. Y les dije, pero ustedes que son consumidores, también son productores y exportadores, porque nos mandan el fentanilo, que si bien lo hacen con insumos de otros países, lo hacen y otras drogas sintéticas. Se necesita una gran cooperación. Esto no es caminen a ayudarle a Colombia, sino camine, cooperemos, porque tenemos unos problemas comunes. Perfecto. Y la última consulta, presidente. Esta receta que usted nos está exponiendo, ¿qué habría cambiado y qué habría reforzado en esta política de seguridad democrática que pueda servir en el nuevo contexto, en estos nuevos enemigos, digamos? No, la verdad es esta. Usted sabe cómo me han acusado a mí de violación de derechos humanos, etcétera. Yo procedí de frente con toda la transparencia, etcétera. Poner cuidado y a tiempo para que no vaya a haber excesos ni vaya a haber excusas que le den a lo que yo llamo las organizaciones internacionales de apoyo al terrorismo, para que esas organizaciones no tengan elementos para combatir la política de seguridad. Por ejemplo, ¿cuál específicamente? ¿O cuáles serían en este contexto nuevo? No, por ejemplo, hay que hacer, aquí hubo unos asesinatos de personas inocentes y también hay muchas falsas acusaciones. Tener mucho cuidado en las Fuerzas Armadas para que no haya ningún desafuero, porque eso cuesta mucho en términos de opinión nacional e internacional. Presidente, mil gracias por tu tiempo. Esta casa queda abierta para usted siempre y mucha suerte. Con usted, muchas gracias, y a su directora nuevamente, muchas gracias a todo el equipo periodístico y mi saludo afectuoso al gran pueblo hermano de la hermana patria ecuatoriana. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, queridos amigos. Muchísimas gracias a ustedes por la atención. Espérenos en unas nuevas entregas y no se olviden también de ingresar a nuestra página web www.lahora.com.es. Hasta una nueva oportunidad.